Bueno, buenas noches. La idea es continuar con la presentación de, de qué habla Lacan cuando habla de compacidad. O sea, para qué, esa es la estrategia de lectura, digamos, para qué está usando Lacan compacidad. Básicamente es eso. Esto integrado a una nueva lectura sobre la clase 1. O sea, en el fondo me di cuenta que estamos en octubre todavía en la clase 1. Se viene año 20, ¿no? Sí, avanzamos un montón, bueno. O sea, para el 2022 yo creo que lo tenemos cocinado a este ritmo. Si pasamos la 2. Claro, claro, si llegamos a eso. Bueno, entonces, está bueno esto de presentar así varias veces, porque lo que te pasa entre una presentación y otra me parece que a mí me sirve para clarificar un poco, bueno, como siempre con Lacan, es un tejido, ¿no? Me parece las clases de Lacan, donde está tejiendo distintos hilos, ¿no? Que va, retoma y poder dar cuenta a veces de los argumentos. Digo, si no tomamos la enseñanza de Lacan como una pura poesía y diría Miller un goce de la palabra, si suponemos que hay pensamiento ahí, es muy interesante. Me parece que es la vía más, para mí, más rica para acceder al texto de Lacan, es poder pensar en qué hilos se están tensando, ¿no? Y a modo de resumen de lo que hablábamos la vez pasada, encontré así algunas pistas que me parece que nos pueden servir como línea de lectura de para qué está usando compacidad, pero a su vez es muy difícil presentar esto. No quisiera presentar solo compacidad en términos de lo que es para la lógica matemática sin esta articulación. Me pasa siempre lo mismo. O sea, si presentamos el bodoque de qué es compacidad, me parece que nos faltan todos los hilos sobre lo cual trenzar la idea de compacidad. Entonces vamos primero a ciertos hilos. Propongo uno. Hay una frase en la página 12 de la clase 1 que dice así: la distancia que hay entre este 1, yo la adapté un poco tomando lo que aparece en esta ferla, es cuando habla de Frege, ¿no? Dice ahí del 1, que es de eso que he soportado mi discurso el año pasado, y por cierto, bueno, nos conduce más que a la mira de la falla donde se demuestra que el 1 no se sostiene más que de la esencia del significante. Si he interrogado a Frege al comienzo es para intentar demostrar la iancia, la veance, la oquedad que hay entre este 1 y algo que se sostiene en el ser y detrás del ser en el goce. Se podría traducir así: la iancia que hay entre este 1 la iancia que hay entre este 1 a algo que sostiene al ser, ¿sí? Y detrás del ser, pero detrás también es derrière en francés, que puede ser más allá, no detrás en el sentido de superposición, sino y más allá, ¿sí? Del ser en el goce, ¿no? Entonces me parece que voy presentando así, me parece que ahí están concentrados algunos de los elementos que intenta articular Lacan, que está articulando Lacan. También va a decir que el ser es la exigencia de infinitud. Entonces yo les propongo así: entre 0 y 1, y esto evoca Frege, o sea, en este salto entre 0 y 1, pero que evoca Frege, pero también me parece que da cuenta, digamos,
¿Se acuerdan en la clase de Recanati donde dice lo que se teje entre dos infinitos? ¿Sí? ¿No? Yo les propongo así, algo así como la existencia en el campo del lenguaje, o mejor dicho, la existencia como efecto del significante, ¿sí? No la existencia en tanto, la existencia en términos heideggerianos, digo, no la existencia biológica, sino la existencia en el campo del lenguaje, ¿sí? Una aclaración. Sí. Cuando decías que es una aclaración porque no tengo aquel seminario, la frase que tomabas, el 1, ¿es el 1 el número o el 1 con mayúscula? Indistinto. Yo creo que acá es indistinto. Digo, para el uso que en principio tomo yo, no sé qué habrá querido decir Lacan, pero eso me pasa con todo. Claro, pero está escrito como letra, con letra. Está escrito así, 1. Pero le propongo que, al menos no encuentro diferencia significativa, pero lo podemos hablar. Pero lo que yo le propongo así, la existencia del campo del lenguaje se juega, ¿sí? Y tomo lo que hablaba la vez pasada, como si fuera un abierto, o sea, como algo, ¿sí? Que está infinitamente próximo a 0 e infinitamente próximo a 1, pero que no es ni 0 ni 1, ¿sí? Que no es ni conjunto vacío ni infinito, ¿sí? Y que no es ni falta en ser ni ser, en el sentido como se juega. En este campo se juega la existencia, ¿sí? Algo así como efecto del significante. La existencia, efecto del significante es esto, digamos, una manera de localizar, ¿sí? El eje de esta argumentación, ¿sí? Una manera geométrica de pensar este espacio podría ser, decíamos la vez pasada, ¿sí? El segmento abierto de la recta real, ¿sí? Entre 0 y 1. ¿Abierto qué quiere decir? ¿Sí? Que es casi como un juego de imágenes, ¿no? Que lo que es se presenta bajo la forma, ¿sí? de otra línea argumentativa, ¿sí? Este ser, ¿sí? Lo que es puede ser pensado como límite, ¿sí? Como el límite de algo, ¿sí? X, así se nota en matemática límite cuando X tiende a infinito. El límite de X cuando X tiende a infinito, ¿sí? Otra imagen, ¿sí? Cuando Recanati propone, ¿sí? En la lógica de Port-Royal, que la predicación, ¿sí? Recuerdan el argumento que algo del ser, ¿sí? Es la sección de predicado, está en relación a la sección de predicado, pero el problema de que la sección de predicado a su vez puede ser predicada con otro predicado, con lo cual eso que es sustancia, ¿sí? Se desustancializa en una nueva sustancia que es el predicado del predicado, ¿sí? Hay una dimensión del conjunto de todos los conjuntos, ¿sí? Como punto final, que sería como el infinito de las predicaciones. Dicho de otro modo, que el ser sería la predicación infinita, que como tal es imposible, digamos, se podría decir que algo es en el sentido de ser, en el sentido de, ¿sí? Una unidad ontológica, si fuera el infinito de los predicados posibles. Como tal, imposible, ¿sí? Entonces, este ser, ¿sí? En el que se juega esa dimensión del infinito, les propongo pensar como límite, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay en juego dos imágenes, no sé cómo decirlo, que por un lado está el ser, ¿sí? Pero por otro lado, por eso decía la recta real, donde se pueden de alguna manera contar los números, ¿sí? 1, 2, en este caso supongamos que es entre 0 y 1, por seguir el ejemplo, ¿sí? No sé, un quinto, un cuarto, un medio, pero no llega, pero se puede contar algo, pero a su vez este espacio, ¿sí? Y uso una referencia que está en esta clase, no es homogéneo, dice Lacan. No hay homogeneidad del lugar, es heterogéneo. Y heterogéneo quiere decir que está está plagado a su vez de infinitos. Yo les decía, si nosotros ponemos cualquier distancia en este segmento, en un segmento de los números reales, ¿sí? Cualquier distancia entre dos números, ¿sí? Tomados al azar en la recta real,
entre esos dos números hay infinitos números. O sea, si los anotáramos uno, supongamos que ponemos los números acá, uno después del paréntesis, los que vienen así, se hace como una cosa al infinito, donde siempre pueden ir cayendo números en esta bolsita, y es infinito. O sea, y sin embargo, ese infinito, de alguna manera, está contenido a su vez en algo que es un segmento, ¿sí? Que tiene algo así como la apariencia de finito. O sea, esto que vos decís, entre dos, fíjense que lo mismo en el paréntesis más grande, lo que está entre 0 y 1, ¿sí? Podría ser algo así como cierta aproximación al ser, digo aproximación por la noción de límite, que en el infinito, ¿no? Si yo tuviera todos los números de estos, podría dar cuenta del ser, pero el tema es que como hay infinitos números, tomarlo ahí como predicación, es una especie de unidad finita que está plagada, por decirlo así, de infinitos. Es en este juego, me parece que, por eso también me parece la dimensión de falta en ser, ¿sí? Como el punto cero, ¿sí? el imposible, para retomar un poquito de Frege, del cual se parte, y a partir de lo cual se puede empezar a decir algo. En Recanati sería predicación, en Frege sería contar, se empieza a contar, pero a su vez esa posibilidad de contar está de alguna manera marcada por una dimensión de infinitud, ¿sí? Que es producto de la estructura, digámoslo así, topológica de este espacio, ¿sí? Lugar, digo, se trata de la heterogeneidad del lugar, ¿sí? Y esa heterogeneidad del lugar en la clase 1 está presentada como la dimensión del otro. O sea, la presencia del otro, ¿sí? Remite a cierta heterogeneidad respecto del lugar de lo que es en el campo de la existencia significante, ¿sí? Es un otro ineliminable. Ineliminable en este sentido, como que produce ese efecto, ¿sí? Bueno. Porque Lacan usa esos términos, mirá. Lo que distingue al anonimato, página 18, lo que distingue al anonimato de aquello de lo que se habla como goce, a saber lo que ordena el derecho, una geometría, justamente la heterogeneidad del lugar, es que hay un lugar del otro. Página 12. Y la página... No, perdón, en la página 18. Uy, estoy recorto de vista. 18, no 12. En la 19, la que sigue, dice... sigamos ahí, pero está hablando de compacidad, ahora vamos con eso. Una fórmula nos es dada por la topología que he calificado como más reciente, a saber, de una lógica construida precisamente sobre la interrogación del número, Frege, ¿sí? Y de aquello al cual nos conduce una restauración de un lugar, dice restauración, no sé cuál es el término en francés, no lo busqué, bueno, una restauración de un lugar que no es el de un espacio homogéneo. Ahí tenés heterogéneo, no es homogéneo, o sea, de alguna manera este espacio, vemos el modelo de la recta real, ¿sí? Es un espacio que no es homogéneo, y parece que no es homogéneo quiere decir que está plagado de estos agujeros, ¿sí? Entre un número y un número hay infinitos números. Para que tengan idea, yo les decía que a mí me da la impresión de que topología, de lo que da cuenta, ¿se acuerdan que les planteaba los 3 axiomas? ¿Sí? Que topología implica que... topología de cualquier conjunto implica que, ¿sí? El conjunto está como elemento de la topología, que está el conjunto vacío como elemento de la topología, y que la intersección de los elementos de ese conjunto y la unión de los elementos del conjunto da como resultado un elemento del conjunto. Si no se cumple eso, no hay topología. Digo topología acá como lugar, fíjense que ya ni es geometría, o sea, aplicada a la geometría, eso da cuenta de la estructura de superficies
n-dimensionales. Acá estamos hablando de una aplicado al número, ¿sí? Eso da cuenta del lugar, cierta estructura, mejor dicho, que el número tiene una estructura. Y esa estructura, acá Lacan está pensando como un lugar. Eso hace un lugar. Si hay lugar, hay estructura. Si no hay lugar, podríamos decir, si no se cumplen esos axiomas, pero fíjense que un lugar en el espacio podría ser la geometría, pero un lugar en la lógica, ¿sí? Podría ser pensado en términos del número, y Lacan agrega además un orden en el derecho, ¿sí? Cuando él habla de que algo se ordena en el derecho, ¿sí? También puede ser pensado como lugar. Bueno, si no se cumplen esos elementos básicos, si no hay una topología, no se puede hablar de lugar. Pues algo así como las relaciones de contigüidad y continuidad en el espacio no se preservan. Son como consecuencias de que no se cumplan esos axiomas. O sea, si intersección de dos elementos de una topología no te da un elemento de la topología, eso no es una topología. ¿Sí? Si la unión de dos elementos, ¿no? Como que hay algo de las operaciones posibles o de las relaciones posibles entre los elementos de esa topología que te da otra cosa de afuera, entonces eso no es una topología. Bueno, topología da cuenta del lugar, ¿sí? Y una propiedad de algunas topologías, que es la compacidad, ¿sí? Me parece que da cuenta, improviso, no sé cómo decirlo mejor, pero da cuenta de ciertas lo digo así, textura de ese lugar. ¿Sí? En este caso me parece que la compacidad me parece que está, en relación a estas referencias, dando cuenta de cierta propiedad, ¿sí? De cierta textura de ese lugar. En este caso está jugando ya desde el principio, ¿sí? Con la idea de, ¿sí? Algo, lo digo a propósito por lo que vamos a ver después, algo contable que se puede contar como uno, ¿sí? En el sentido de un segmento, ¿sí? Que a su vez, ¿sí? Está constituido por, digamos, algo, por un conjunto heterogéneo en el cual se produce, la imagen me parece que usa Lacan ahí, son agujeros, o sea, algo que hace uno a partir de, digamos, la existencia de agujeros, ¿no? Es un poco, me parece, esta relación que es, podemos decirlo, y este es el modelo, es en este modelo que le acaba de pensar el gozo, ¿no? La jouissance o el goce, o bueno, como le llamemos. Este es un nivel, me parece que importante para situar de qué habla Lacan en la clase 1, al menos como lo leo yo, ¿sí? Que no especifica estrictamente goce, pero me parece que es como los hilos, ¿sí? Entre los cuales se da a tejer el concepto de goce. ¿Sí? Yo la vez pasada les decía que este es un punto de arribo de algo que Lacan ya está planteando en el seminario 11, y yo les proponía como la articulación de las dos operaciones de causación o constitución del sujeto, que son alineación y separación, ¿sí? Donde define la alienación, ¿sí? Como en la unión de dos conjuntos, que comparten un mismo elemento, ¿sí? Conjunto que tiene el elemento A y B, ¿sí? Y el conjunto que tiene el elemento B, C, ¿sí? Si yo los tomo por separados, estos dos conjuntos, cuento 4 elementos, ¿sí? Si yo los uno, estos conjuntos, hago la unión de estos, hay uno que desaparece, porque pertenece a los dos. Entonces, donde se cuenta 4, ¿sí? Cuando se cuenta 4 antes de la unión, en la unión se cuenta 3, o sea, hay algo que se pierde, ¿sí? Es una manera que tiene Lacan de presentar la falta en ser, o sea, que el significante mata la cosa, que el significante en tanto viene del otro, ¿sí? El fading del significante, ¿sí? Es que tanto el significante viene del otro y designa, ¿sí? Y nombra y da cuenta, ¿sí? De sujeto, no sé
cómo llamarlo acá, pero él habla que son dos operaciones, que el significante provenga del campo del otro, ¿sí? Produce una pérdida, que llamémosle falta en ser. Pero acá dice, ahí la cosa no se resuelve, porque cómo se pasa de la falta en ser a ser, como digamos, no es pura pérdida, no, el efecto del significante no se queda en la pura dimensión de pérdida, dice hay algo más, ¿sí? Lo que él va a proponer como separación, dice con esa falta en ser, ¿sí? se produce una intersección con la falta en ser del otro, una solicitación, ¿sí? Donde ahí se produce una intersección de falta a falta, ¿sí? Y eso da cuenta, fíjense que ahí está la dimensión del otro en el esquema de alienación y separación, en los dos, en la alienación también está el otro, pero fíjense cómo acá, respecto de esa falta, llamémosla así, no importa, esa falta donde eran 4, en la unión se cuenta 3, ¿sí? Con esa falta, podemos decir así, esa falta es lo que permite o habilita o funda la relación de deseo a deseo, ¿sí? Ahí tienen un poco para pensar, la idea del deseo es el deseo del otro también en relación a esto. O sea, que respecto de esa falta hay una maniobra que se puede hacer, que es ubicarse en relación a la falta del otro, para resolver el problema de la falta en ser. O sea, ser la falta del otro, ¿no? ¿Qué me quieres del grafo? ¿No? Estamos en esa línea. O sea, que es ubicarse ahí como lo que le falta al otro. O sea, poner esa falta en ser en relación a la falta del otro, y eso, en términos de una cadena de discurso, ¿sí? Puede ser ubicarse en los agujeros del deseo, ¿no? Del discurso del otro, ubicarse ahí como objeto del deseo del otro, ¿sí? Encontrar ahí un lugar, ¿sí? Algo de esta lógica, fíjense que parte o que requiere de algo en relación a la falta en ser y a cierta, lo digo así, recuperación de ser en esa operación. Eso para dar cuenta, entiendo yo, de la relación sujeto-deseo, ¿sí? Permite explicar que el deseo es el deseo del otro, se puede explicar también en esos términos, ¿sí? Que el deseo, en tanto dinámica, no sé cómo decirlo, es lo que vincula o relaciona al deseo del otro. Después hay modelos, están los toros abrazados, donde la demanda al otro va dando cuenta del deseo en el agujero. Pero bueno, sí, lo tienen. Son maneras de pensar este asunto, ¿no? Cómo la relación al otro pensada como banda de Moebius, ¿sí? ¿No es así? ¿Sí? No, salió espantosamente. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Son los toros, ¿sí? No, esto tiene. Ahí. Vamos así. ¿No? Y acá, esto acá. Bueno. Parece una vaca. Sí. Una teta. Bueno, todos abrazados. ¿Sí? Bueno, la demanda, ¿sí? Da cuenta del deseo, la demanda da cuenta de, podemos decir, acá, esto habría que hacer así. Ahí me faltaba ese agujero. Bueno, nada, son modelos. Esto no me parece. Y por ahí lo que les propongo es ahí como de cierta falta en ser, es como algo así que me parece que la existencia del campo del lenguaje, como efecto del significante, dicho de otra manera, ¿no? El sujeto como efecto del significante da cuenta de una falta en ser, el sujeto dividido, ¿sí? Y da cuenta del deseo, el objeto A, algo que funciona en relación al otro, que engancha al otro en función de esta falta en ser, ¿sí? Ese es, digamos, como el esquema para tener en cuenta, me parece, para pensar en términos macro, digamos, los hilos principales que tejen esta argumentación, que no están acá presentes, pero me parece que hay como que resuena, a mí me resuena algo de eso, ¿no? Bueno, después ahora hay otra cuerda de hilos que me parece que se pueden situar en esta clase y que parece que
que vincula tres cosas, ¿sí? Podemos decir así. Acá lo hago a cuenta y riesgo de estar, como decíamos con Uribe, Juan Manuel Uribe, fruteando, o sea, puede ser delirio mío, pero bueno, ¿quién que no lea Lacan padece un poco de esta sensación a veces, ¿no? Si yo creo que es ineludible, no sé, si fuera salvable estaríamos en Freud, pero estamos en Lacan, o sea, hay que ponerle algo, ¿no? Pero me parece que hay tres niveles, no sé cómo decirlo, que están jugados en esta clase. Uno que me parece que es el menos presente, que es el nivel del significante, pero ya lo tenemos más manchado y podríamos decir así. Este problema en términos del significante, este problema quiero decir, el problema de la existencia en el campo significante pensado como lo que ocurre entre una falta en ser absoluta a la que nunca se llega, ¿sí? Y un ser absoluto al que nunca se llega, en el campo significante, en relación al efecto del significante, algo en relación a esto puede ser pensado como sujeto, ¿sí? Sujeto del significante, ¿sí? Significante. En relación a este problema hay, digamos, sujeto como efecto del significante, podría ser una manera de pensar esta dimensión estructural ineludible del campo de la existencia del par lettre, ¿sí? ¿Sí? Hay otra dimensión que no sé qué relación tiene con la anterior, pero me parece que está, que en esta clase está presentada como a nivel del signo. ¿Sí? Y lo que Lacan ubica a nivel del signo es ni más ni menos que el amor. Entonces, el amor hace uno, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y es signo, es signo de amor. Digamos. Signo, tomando la definición que da Lacan de signo, es lo que representa algo para alguien. ¿Sí? El significante es lo que representa un significante para otro, ¿no? Un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Eso es sujeto en términos significante, ¿sí? Respecto del amor, podríamos decir, el signo del amor representa algo para alguien o para alguienes, ¿sí? Y es efectivamente, planteo así como un esbozo, insisto, es una hipótesis de lectura, y efectivamente es en relación al signo que Lacan ubica el amor, ¿sí? Y me parece que hay otro nivel cuya articulación entre niveles no sé qué se puede sacar de estas diferencias, pero intuyo que las hay, ¿sí? Una cosa es hablar a nivel del significante, otra cosa es hablar del signo. Una cosa es hablar de lo que hace uno a nivel del significante, otra cosa es lo que hace uno a nivel del signo. Fíjense que acá, ¿sí? Esto es entre dos significantes, ¿sí? El amor es entre dos sujetos, ¿sí? Hay otro nivel que me parece que es el símbolo, que insisto, no sé qué diferencias hay, pero me parece que está presente este hilo, ¿sí? Y me parece que a nivel del símbolo Lacan ubica el goce. Me parece que se puede seguir, y es un laburo que yo empecé a tomarme, y se puede seguir la articulación entre estos tres niveles, ¿sí? El goce, por ejemplo, digo, entre las cosas en este nivel, fíjense que en términos de articulación significante te aparece el objeto A, pero también podríamos decir aparece el deseo, ¿sí? Y Lacan dice en su momento, el amor es lo que permite condescender el goce al deseo. O sea, me parece que hay un juego que se puede empezar a pensar entre estos tres niveles, ¿sí? Y toda la clase de Lacan dice el goce del cuerpo del otro que lo simboliza no es signo de amor. El goce del cuerpo del otro que lo simboliza no es signo de amor. Es casi con lo que arranca la clase. Hace toda la previa, me parece que cuando empieza a tirar la carne al asador, lo que está diciendo es que el goce, lo dice en esos términos, el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es el signo de amor. Ahí de nuevo, ¿no? El goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, ¿sí? O sea, en algún nivel me parece que Lacan está acá ubicando cierta dimensión de cuerpo, ¿sí? Que fíjense que está del lado del símbolo, ¿sí?
El goce del cuerpo del otro, que lo simboliza, al otro con mayúscula, ¿sí? No es signo de amor, insiste con eso. No es signo de amor en el sentido, me parece, uno de los sentidos posibles, que no hace uno. Y algo así como que el amor para Lacan hace uno. De nuevo, entre estos paréntesis, hace uno marcado de una imposibilidad, ¿sí? Todo el tiempo está la dimensión de lo imposible, ¿sí? Ese uno que hace el amor está asignado por algo que es la imposibilidad del uno, pero es signo de uno el amor, ¿sí? Esa imposibilidad, sigo con mi delirio interpretativo, esa imposibilidad en estos campos, en todos estos campos, no existe la relación sexual. Este me parece que es algo así como el efecto de estos paréntesis, ¿sí? Que vinculan la imposibilidad con la posibilidad, digámoslo así, la imposibilidad de ser con la posibilidad de existencia. ¿Sí? No existe relación sexual, ¿sí? Bueno, yo les proponía la vez pasada y sigo sosteniéndolo hasta que alguien me demuestre lo contrario, que me parece que la idea de poner símbolo en este registro del goce es lo que le permite a Lacan escribir goce del otro así y goce fálico así, ¿sí? Y yo les decía, me parece que símbolo tiene que ver con esto, porque los paréntesis, que es la pregunta del millón, porque Lacan no puso paréntesis, ¿sí? Me parece que puede ser pensado como no es una función, ¿sí? Alguien decía la vez pasada, y yo decía, ojalá estuviera Alfredo para contestar esa pregunta, porque me parece que él trabajó esto, si algo de esto no tiene que ver con presencia real. Pero, digámoslo así, la falta de paréntesis acá, al menos como hipótesis, tiene que ver con que Lacan presenta el goce en relación a ese lo simboliza al otro. Cuando digo simboliza, no sé qué quiere decir Lacan con eso, pero les propongo algo así como que no es función de otra cosa. Función como significante, un significante representa al sujeto para otro significante, pues es una función entre significantes, ahí sí me parece que está la idea de función en el sentido de que es el argumento de una función, ¿sí? De acá podríamos decir así, el sujeto como efecto, ¿sí? De una función entre, ¿sí? Acá me parece que goce del otro está hablando de otra cosa, ¿sí? Insisto, dejo al que quiera tomar la posta qué querrá decir con esto, pero me parece que está planteado en términos de lo que Lacan llama símbolo, que en ese punto intuyo, no puedo decir más, que hace diferencia en el sistema conceptual, en el tejido conceptual que está presentando, entre significante y signo. Esos 3 niveles. Bueno. Sí, es sin paréntesis. En el nuevo Borromeo está esto. O sea que Falo ahí me parece que aparece como voz, como Falo imaginario. Bueno. Si no me equivoco. Bueno. Viste que, no, está bueno para dejarlo. Viste que lo pusiste como el Falo Cipollini. Sí. Me parece que en el nuevo Borromeo, te digo porque es algo que me genera una pregunta a mí. Me parece que es como imaginario. Claro, como habla de símbolo, yo lo pongo así. Como el significante fálico. ¿Sí? Ahora. Sí. No puedo dar cuenta de esa diferencia. Pero digo. Yo tampoco, por eso te bueno. Está bien, no, buenísimo. Buenísimo. Anotemos eso. Digo, veamos qué hacemos con esto. Pero si yo tuviera que elegir una manera de escribirlo, cuando Lacan habla de goce fálico, diría esto. Simplemente porque dice el cuerpo del otro, que es el goce del cuerpo del otro que lo simboliza. Sí, pero de todas maneras, como decía Ramiro, en el nudo está fi minúscula y por ahí se hace referencia a cuerpo,
podríamos pensarlo como sin minúscula. Dele nomás. Yo no llego hasta ahí. Este es mi límite, digamos. La existencia imaginaria del cuerpo. No, sería... seguro que hay mis temas que se abren. Digo, yo llego hasta acá. Digo, está buenísimo. Digo, podemos seguir abriendo, pero no tengo nada para decir de eso porque no trabajé. Nada, era un comentario que... No, anotarlo después. está bien, por eso. Tomemos nota de estas cuestiones porque una de esas abren otras presentaciones. Digo, ojalá. Digo, yo no me metí con eso, me cae ahora la ficha. Pero yo hubiera... En esta lógica argumentativa diría, no, me parece ese significante fálico lo que está acá, jugado, ¿sí? Algo así como el efecto del campo significante, no sé, no quiero sanatear más de lo que ya estoy sanateando, creo. Bueno. Dos cositas. Ya para ir introduciendo la idea de... O sea, podríamos decir así, la aplicación de compacidad, ¿sí? El uso de compacidad va a estar en este registro, va a ser usado en este registro, ¿sí? Al menos como lo presenta Lacan, o sea, cuando va a ser usado en este registro. Imaginemos este esquema, este modelo, ¿sí? Y lo va a decir de muchas maneras, pero podríamos decir así: me parece que del lado del A, sí, vamos entonces acá. Entonces vamos a aplicar este modelo al goce sexual. Bueno, acá insiste con el goce sexual. El goce sexual que está del lado del ser sexuado, ¿sí? Podemos decir, la dimensión de símbolo goce cuerpo, hablamos ya de ser sexuado, ¿sí? Hablamos de goce sexual y hablamos al menos de dos lados. Eso está claramente planteado, hay dos lados, ¿sí? En esto. Un lado que es el goce del otro y el otro, lo anoto así, pero tomemos las preguntas que quedaron acá respecto de qué phi poner. Phi mayúscula. Entonces, Lacan va a usar argumentos para que del lado de este lado, del lado del goce del otro, del goce otro, ¿sí? Va a ubicar acá agujero, ¿sí? Infinito, ¿sí? ¿Se acuerdan que son dos dimensiones de la recta real, llena de agujeros, infinito entre cualquiera de los dos elementos que tomen esa recta real va a haber infinitos elementos, ¿sí? Esa dimensión de infinito. Y del otro lado, del lado del goce fálico, me parece que viene acá lo que Lacan va a decir explícitamente, la cuenta, o sea, lo que permite contar, y efectivamente lo que permite contar, ¿sí? O sea, la cuenta está dada, en principio, por cierta relación a algo finito, ¿sí? Otra manera de pensar esto, en términos matemáticos, podría ser el límite al que tiende una serie, una sucesión, ¿no? Fibonacci, por ejemplo, el límite de una serie es un número, ¿sí? O sea, se puede construir algebraicamente, ¿sí? Un número irracional como el límite de una serie, ¿sí? Hacia lo que tiende una serie, ¿sí? Ahí se dice y se usa, si la serie es convergente, ¿sí? Va a ir hacia un número determinado al cual se puede ir aproximando cada vez más. Todo esto está en el fundamento de compacidad. El artículo que mandó Silvina Bravo, que reenvió a Alfredo la lista, ese artículo en francés, la historia de compacidad, estos conceptos están, ¿no? Entonces, una serie es convergente cuando tiende a un número que no es determinado, porque si es irracional es un número de infinitos decimales, pero se puede decir que la serie, si es convergente, tiende a ese número. La convergencia de la serie, fíjense que en esta noción, cuando digo la convergencia de una serie, digo, no tengo ninguna para hacer el ejemplo, porque no sé si es convergente o no, pero pongámoslo así. La serie de 1 sobre x, invento, más 1 sobre x. Creo que Fibonacci es algo así, ¿sí? Entonces, ¿no? La serie, ¿qué quiere decir? La serie, ¿qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo con convergencia? Vamos primero a eso. La serie es la sumatoria, ¿sí? ¿Sí? La sumatoria de los términos, por ejemplo, de esta serie, 1 sobre x
más 1 sobre x, ¿sí? Cuando x va de 0 a infinito, ¿sí? ¿No? Hago 1 sobre x, hago esta cuenta con 0, ¿sí? Me da un número. A ese le sumo el siguiente, que es cuando le pongo 1 acá en x, ¿sí? Eso para que tengan la idea de serie, de sucesión. O sea, el primer término de esta serie es 0, ¿sí? Suponiendo que x es un número entero, ¿sí? ¿Sí? Ese le sumo el próximo, que es cuando reemplazo esto por 0 y me da 1. No, me da infinito, cualquiera. No importa, no hagamos la cuenta, es un invento, ¿sí? Si me da infinito en cualquier número, en cualquier elemento de la serie, ya no es convergente, se fue al carajo de entrada, digamos, ¿no? Pero supongamos que sea 1 sobre x. Cuando x mayor que 0, vamos a hacerlo prolijo. Cuando x, para que no dé imposibles. Cuando x mayor que 0, a infinito, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo. Entonces, el primer elemento es 1. El segundo de la serie es 1 sobre 2. O sea, el primer elemento de esta serie es 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 3. ¿Se entiende? Esta es la manera de escribir, ¿sí? La serie, los elementos sucesivos de esta serie, ¿sí? Que es 1, más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un... ¿sí? Yo digo que es convergente esta serie, ¿sí? Cuando en la medida que me aproximo, siempre que me aproximo al infinito, me acerco, ¿sí? Cada vez más a un número determinado que sería el límite de la serie, ¿sí? Es el límite de la serie. Si es convergente, es un número, digamos, se aproxima a un número que es, a su vez, en algún sentido, un número que puede ser infinito en tanto, digamos, pero de nuevo, para tomar este ejemplo, me acerco a ese límite de la serie, ¿sí? Pero pues sé que es convergente si hay uno y solo uno número. Si la serie tiende a infinito, o sea, por ejemplo, esta serie x, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, no converge. O sea, siempre es un número mayor, pero no se aproxima a un número. ¿Estamos? Fíjense que ahí en la idea de convergencia, se puede pensar la convergencia, en este sentido, como a lo que tiende el ser. Estoy haciendo un salto tremendo, pero si tomamos el ser como a lo que tiende una serie convergente, ¿sí? Es el punto de llegada, pero que nunca se llega. Siempre uno se puede aproximar un poquito más en la noción de convergencia. Como el predicado. Bueno, ven, empieza a saltar a la luz, me parece. Lo que yo trato de mostrar es la lógica, digamos, qué quiere decir una serie convergente. Son términos que usa Lacan. Serio, seriedad, de lo que sería, ¿no? La serie está hablando de esto, ¿sí? Cuando no traigo la cita porque si no se hace... pero traten de releer el capítulo a la luz de esto y van a encontrarse con estas luces que me parece que están ahí, con estos hilos que están ahí presentes. Bueno, entonces fíjense, me parece que en la noción de serie queda efectivamente como el ser. ¿Se acuerdan cuando dice el ser, la relación que propone Lacan entre el ser y el infinito? ¿Sí? Que en el infinito se llega al ser, ¿sí? En la sumatoria sucesiva habría que agregar si la serie es convergente, porque si la serie no es convergente no llega a un punto, lo digo a propósito, ideal en el sentido de que sería el fin de la serie, pero a su vez podría aproximarse, que sería como esto, cuando llega en la recta real a 1, y no se llega nunca, es Aquiles y la tortuga, ¿sí? Si uno avanza a la mitad del otro, avanza infinitamente en relación al otro y no termina nunca la cosa, pero va hacia algo. ¿Estamos? Digo idea porque me parece que todo lo que Lacan trabaja sobre serie en esta clase y sucesivamente tiene que ver con esto. Bueno, de nuevo, estos elementos de alguna manera aparecen acá. O sea, la serie tiene infinitos términos, ¿sí? Pero puede arribar algo así como un límite que se puede contar. El número real como límite de un infinito puede ser pensado así, como límite de una serie, ¿sí? Entonces hay algo que se cuenta, de nuevo, el juego. Hay algo que es contable, ¿sí? Que, lo digo así, que tiene las propiedades de algo finito, ¿sí? En el sentido que puede ser aproximado, pero que está constituido a su vez por infinitos elementos que dan cuenta de eso, ¿sí?
Bueno, Lacan aplica esto al goce sexual. No me quedó claro, es la serie convergente sería en la que se puede establecer el límite. Sí. Y la otra, que es No, que no converge, se dice, no converge. No converge porque el límite sería Es infinito. Es infinito. Si la serie tiende a infinito, si esto va a infinito, en realidad no converge hacia ningún número. Es cuando Lacan dice que la relación entre el número y el infinito, ¿sí? Que está acá, está... O sea, converge hacia un número, pero no llega, no lo alcanza. Exactamente. En el infinito, la serie en el infinito va hacia ese número. Aprovecho para repetir lo que dijo Ramiro. Que converge hacia el infinito, pero nunca... converge... ¿Cómo dices? No sé. Ay, yo que lo quería Converge, está bueno esto porque nos han dicho que... En los dos casos que se se- llega. No, no. En un caso el límite tiende a algo que se puede identificar Y en el otro es el infinito. es infinito. Y más, y más, y más, pero no tiende a ningún número en particular. Por eso cuando te decía El número, lo que decía Ramiro es que el número al que tiende no se llega nunca. Sí, Claro, no se llega nunca. pero tenés identificado el número que es el límite. Por eso Aine te preguntaba si aquel 1 no convendría sacar el número para que no confunda. Porque No, no es un número, no sería un número, sería el 1 de la unidad. No, ¿Puede ser? en términos matemáticos podés dejar el 1. Porque en este... Para diferenciar, porque si no tenemos, ¿qué diferencia sería entre el límite infinito y el límite de un número al que, digamos, estarías avanzando infinitamente? En el caso de una serie, justamente deja 1 como número. En este caso, podríamos decir así, este segmento abierto, en el sentido de que no está acotado, que no cuenta con el 0 y con el 1, ¿se acuerdan lo que decíamos la vez pasada? Que no es corchete, que es paréntesis, ¿sí? En este caso, este segmento, digamos que puede ser contado como entre 0 y 1, ¿sí? Tiene infinitos elementos, pero que sabemos que no va a ir más allá del 1, sabemos ese límite, tenemos ese límite, ¿sí? Y es abierto porque no lo incluye, retomo lo de la vez pasada, es abierto porque no incluye el punto límite, por eso decimos que es abierto. Si fuera cerrado, diríamos, si este segmento fuera cerrado, diríamos entre 0, ¿sí? y 1, cerrado, pero dejamos abierto, o sea, nos aproximamos infinitamente al 0 e infinitamente al 1. En el sentido de la serie, lo que decíamos de la serie convergente, que no es esto es un segmento de la recta real, un segmento abierto de la recta real, ¿sí? En términos de la serie, lo que estamos hablando es de otra cosa, de una máquina, ¿sí? Llamada, esa función que yo puse, que es la sumatoria de los elementos de la serie, ¿sí? En términos de la serie, que no sé qué diferencias podrían aplicarse respecto a un segmento abierto de la recta real y la convergencia de una serie. No avanzo hasta ahí, pero lo dejo abierto porque son elementos que Lacan está usando en esta clase, ¿sí? Respecto de una serie, podemos decir que converge cuando aparece ese punto límite, ¿sí? Al que nunca se llega, como dijo Ramiro, pero podemos decir es tal, es menos de tal, pero es tal, está llegando ahí. Y cuando digo de tal, piensen en este problema, el problema decía de esos infinitos que se producen. O sea, me puedo aproximar infinitamente a ese número, esa es la paradoja, me puedo aproximar infinitamente a ese número al que tiende la serie, si la serie es convergente, ¿sí? Y si no es convergente, ¿sí? Eso lo que tiende a hacer es infinito, ¿sí? O sea, no puedo decir que me aproximo al infinito, o sí, lo puedo decir, pero es trivial, digo, siempre es más grande. Ahora, la idea de la serie, así como serie convergente, es que el número que representa la serie convergente es un número que puede ser pensado como tal, pero a su vez es un número que tiene infinitos decimales, al cual siempre puedo encontrar agregarle un decimal más para aproximarme a ese número. ¿Está? Se me ocurría pensar en el tema de la intervención o la interpretación y lo que Mariana de alguna manera explica en la carta robada. O sea, la idea es encontrar ese significante que hará una serie convergente que tiende al infinito, y no tomar cualquier significante que tendería también al infinito,
al infinito, o sea, si no es una serie convergente. No sé si me... Sí, yo me perdí la clase de mañana porque estaba preparando esto, pero dejo abierto a quien quiera usar este modelo para eso. Sobre el repartitorio pensaba. Sí, lo que pasa es que ahí no estaríamos trabajando con infinito. No sé. No, pero para armar una serie convergente sí. No, me parece que el repartitorio es otra cosa. Me parece que es otra cosa. Porque ahí no parece que aplica la noción de serie. Ahí sí aparece la noción de repetición. ¿Sí? Lo que se repite o lo que no cesa de no repetirse, digamos. Me parece que es ese juego, pero me parece que serie es otra cosa. En tal caso, como lo estoy usando yo, me parece que serie tiene de nuevo estas dos dimensiones. La dimensión de, podríamos decir así, infinito, y a su vez la dimensión de límite. ¿Sí? Goce, ¿no? Lo que causa, lo que pone límite. Tiro nombres, tiro frases, ¿sí? Pero cuando hablamos de límite, en términos de matemáticas estamos hablando de eso, que fíjense que hay algo que es el límite de la serie convergente, que podemos tomarlo como un ente matemático, decimos, bueno, contamos con, qué sé yo, pero algo en el sentido de pi, ¿sí? Lo que es un número 3,1416, ¿dónde termina pi? No, es infinito los decimales, infinito, esto es lo que le cuesta a los pibes entender, o sea, es algo que puede ser usado como número pi existe, ¿sí? Ahí está buena, pi existe, sí, pero, ¿sí? Es, podríamos decirlo así, el límite, ¿sí? Al que tiende. Calculo que hay, creo que Lagrange fue el que permitía pensar los números irracionales como producto de series, así convergentes. Pero podría darse, no sé si el caso aplica el caso a pi, pero podría darse que pi es el límite de una serie convergente, ¿sí? Que es como estas funciones aparecen bueno, es un detalle, en la calculadora, ¿no? Se usa el pi, está el número pi, pero funciona ahí como una función, digamos, ¿no? Pero no importa. Está poniendo la serie convergente, la está poniendo del lado de lo finito, ¿verdad? Así entiendo mal. Estoy articulando finito e infinito. Sí. Como a partir de lo infinito se puede pensar algo finito como límite de su infinito. Exactamente. O sea, el finito estaría del lado de la serie convergente. De lo que converge la serie. Eso, bien. ¿Sí? Que en realidad ahí no como finito. Es otra manera de pensarlo. Y como límite. Como límite de la serie. O sea, hay algo ahí que es el límite. ¿Sí? Que es el límite de la serie. A ese algo, la propiedad de la serie justamente es que me puedo aproximar, puedo estar infinitamente cerca, pero no llego nunca a ese algo, porque ese algo tiene esa propiedad de que es, en algún sentido, es algo, ¿sí? Que está como marcado, no sé cómo decirlo, afectado por esta, es algo que puede contarse con pi, se puede contar con ese número, pero de alguna manera está turbado, no sé, afectado por cierta infinitud, en el sentido de que me puedo aproximar, existe en el límite. Sí, entonces podríamos decir que el goce fálico es propone una cierta, no sé cómo decirlo, un velo, una ilusión de tope, de límite o de finitud. Sí, algo así. Está bien, llegaste al final. Me dijiste la última parte. No, genial, buenísimo. Si se llega a eso, es que los argumentos están bien presentados, porque es una máquina lógica esto. Al menos la máquina lógica que teje, me parece, Lacan en sus argumentos. Pero sí, efectivamente, hay algo ahí, fíjense, donde la cuenta, la finitud está en relación a otra cosa, que es el agujero y la infinitud. No sé. Bueno, eso, buenísimo si esto abre estas reflexiones, digamos, ¿no? La idea es poder pensar con esto, no dar definición de diccionario. Bueno, entonces... ¿Cuál sería el desarrollo? ¿Cómo? Claro, no, pero vieron eso, si se piensa, muchas veces es el tema de quién piensa, ¿sí? Si se piensa, muchas veces se llega a consecuencias, porque cuatro tipos descubren lo mismo, ¿sí? En el mismo momento, porque podemos decir, están dadas las condiciones de pensabilidad de eso. Algo parecido podríamos pensar también en relación
a lo que hacemos como analistas, digamos, es tratar de establecer las condiciones de pensabilidad de eso que aparece. ¿Sí? Bueno, creo que llegó la hora de entrarle a compacidad. Creo que llegó la hora. Bueno. En el anexo hay una bastante pedagógica manera de presentar qué es una topología y qué es una topología compacta, ¿sí? Hay algunos errores. Yo les decía, a mí me parece que conviene, digo, para la lectura, porque a mí se me complica, quizás porque estoy acostumbrado a pensarlo así, que esto habla de un segmento abierto y esto habla de un segmento cerrado, y uso, digamos, los corchetes para lo cerrado, en el sentido que incluye el límite, y los paréntesis como eso que no lo incluye, ¿no? Y hay 4 posibilidades. Me parece que se articula. La compacidad, decíamos, dada una topología, ¿sí?, definida como lo habíamos definido antes, con estas propiedades, podemos decir, que hace a la relación entre las partes, entre los elementos que forman esa topología, que pueden ser finitos o infinitos. Recuerdo una pregunta la vez pasada, ¿no? Si podría haber algo así como una topología de infinitos elementos. Efectivamente, pueden ser infinitos los conjuntos que entran en la topología, ¿sí? Dada una topología, la pregunta, matemáticamente hablando, pertinente es si es compacta o no es compacta, ¿sí? Si la topología, ¿sí?, dada una topología, la pregunta es si es compacta una topología o no, ¿sí? Recuerden que para definir una topología, decíamos, una topología en términos generales no se puede plantear, se tiene que plantear lo que matemáticamente hablando sería el espacio de referencia a esa topología, ¿sí? El caso que nos ocupa, y en los ejemplos al menos que toma Rodríguez Ponte, que en realidad esto creo que lo armó Vaperó, ¿sí? La topología de la que estamos hablando es la topología de un segmento de la recta real, ¿sí?, que es el segmento 0, 1, ¿sí? ¿Sí? Que es un segmento acotado, en el sentido de no abierto, ¿sí?, que contiene, ¿sí?, sus límites, ¿sí? No es paréntesis, 0, 1. Esto ahora estamos hablando en términos matemáticos. Esto no representa nada para nadie, es como el significante, no representa nada. Estamos hablando de la lógica de lo que es un espacio compacto, ¿sí? Dijimos que espacio es topología, ¿sí? Entonces, dado el espacio 0 y 1 que cumple, este espacio cumple con las condiciones de la topología. Lo que queremos saber es si es compacto o no es compacto. Esa sería la pregunta. Podemos decir que el segmento 0, 1 de la recta real es compacto o no es compacto, ¿sí? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿sí? Y hay 2 maneras complementarias de hacernos la pregunta respecto de si el espacio este es compacto, y que es en términos de cerrados, en términos de abiertos, ¿sí? Vamos tranqui.
En términos de abiertos, cuando digo vamos a demostrar la compacidad de este espacio de referencia que tomamos como un segmento de la recta real, o sea, podría ser otro espacio de referencia. Este espacio de referencia es un espacio aritmético de la recta real. También puede pensarse la compacidad de espacios de más de una dimensión, por ejemplo, superficies, ¿sí? Y podríamos decir, la lógica es la misma, ¿sí? Incluso les decía, la aplicación de topología y de compacidad da para... yo les decía que funcionaba como el concepto de grupo. Eso puede ser aplicable, esa estructura puede encontrarse, ¿sí? Manifestada, expresada de distintas maneras, y sigue siendo el concepto de grupo. En términos de abiertos, o sea, yo decía, se puede presentar de manera complementaria la compacidad, en términos de abiertos y en términos de cerrados. Cuando hablo de abiertos y cerrados, caracterizo, ¿sí?, a los subconjuntos, ¿no? Esto es un conjunto infinito de elementos. 0, 1, volviendo a lo anterior, es un conjunto infinito de elementos, ¿sí? Para dar cuenta de la topología, de la propiedad de compacidad de este espacio de elementos infinitos, yo necesito de alguna manera caracterizar esta topología en términos de dos tipos de elementos posibles. Uno, que son los elementos abiertos, o sea, elementos, por ejemplo, ¿sí?, que abiertos hace referencia a que son elementos, o sea, subconjuntos que yo voy a tomar dentro de estos al azar, cualquiera de ellos, ¿sí? Estoy hablando de todos los conjuntos posibles que pueden ser incluidos acá adentro, ¿sí?, que son abiertos en el sentido de que no son segmentos, ¿sí?, que no están acotados, ¿sí?, en alguno de sus extremos, ¿sí? Por ejemplo, en la función que propone, para probar compacidad en términos de abiertos, ¿sí?, el ejemplo que daba Perot es, por un lado, ¿sí?, toma dos elementos, por un lado, ¿sí?, el elemento, lo escribe así, 0, en el ejemplo de la página 5 del anexo, ¿sí? Bueno, está escrito pésimamente y de hecho hay un error, pero estoy hablando de lo que se define ahí como el conjunto G, pero vamos a esto. Vamos a tratar de presentarlo así. Yo puedo tomar un elemento abierto, podría ser así. Aquel elemento que va de 0, lo escribo acá abajo. Hay que pasar por esto. Digamos, si intentamos aproximar que... No sé si nos va a servir para algo, pero hay que pasar por esto. Digo, es así. Entonces, no les puedo prometer que vamos a entender un carajo de esto, pero hay que pasar por esto. Para dar cuenta de la compacidad de un espacio topológico, ¿sí?, lo puedo dar cuenta en términos de abiertos o cerrados. Si doy cuenta en términos de abiertos, lo que estoy tomando en consideración son subconjuntos abiertos de ese espacio. Algo así como que la compacidad o no de un espacio topológico va a ser consecuencia de ciertas propiedades que van a venir, ¿sí?, en ese espacio cuando yo tomo, ¿sí?, dentro de ese espacio, ¿sí?, conjuntos abiertos o cerrados, ¿sí? Una manera de escribir un conjunto abierto, que es la que usa el ejemplo, ¿sí?, en el anexo, es por ejemplo el subconjunto 0,
que va a 0, ¿no? Supongamos, sí, que va de 0 a menor, usa acá el sigma, un numerito. Vamos a más fácil, vamos a facilitarlo. Yo defino, ¿sí?, como subconjunto, ¿sí?, de este espacio, ¿sí? Estas son definiciones. A ver, de nuevo, voy a definir los elementos que me van a permitir dar cuenta de si un espacio es compacto o no. Y tengo dos clases de elementos para definir si el espacio es compacto o no: elementos abiertos y elementos cerrados. Si es elementos abiertos, digo que al menos uno de esos extremos no contiene su punto límite. Ya hablamos suficiente de eso, sabemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, uno podría ser un elemento que yo puedo definir es, ¿sí?, es un elemento variable, o sea, es una función, ¿sí?, que es el segmento que va de 0, ¿sí?, como uno de sus límites cerrado, ¿sí?, a, supongamos así, como lo está planteando acá, a 1 sobre n. Y esto cerrado, o sea que no llega a incluir el último término de la serie. ¿Qué quiere decir esto? En términos de abierto. Que los abiertos, esto es una familia, por eso también usa el término familia. Esto es una familia de conjuntos, porque te doy una definición de un término variable, ¿sí? N, sabemos, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, que n se mueve. Discúlpenme, pero no sé cómo presentarlo de una manera más pedagógica, pero vamos a retomarlo las veces que sea necesario. Sí, punto y coma, ¿sí? Es algo así como una familia de... Esto es una función que representa una familia de conjuntos posibles, según lo que vos elijas como n, ¿sí? Acá, ¿sí?, te va, es como podríamos decir así, es como una, como si esto le aplicáramos, ¿sí?, a esto, un toldito, imagínense esto, como un toldito que se puede mover, ampliar o no. Digamos, la familia de conjuntos que entran en ese toldito y se puede ampliar o no, oscila en función del valor que tenga n, ¿sí? ¿Sí? 0, ¿sí?, fíjense que n puede oscilar, va a ser mayor que 1 y menor que infinito. Mayor que 1 porque no puede ser 0, por principio, ¿sí?, porque 1 sobre 0 da infinito. Pero fíjense que cuando n tiende a infinito, podríamos decir así, el toldito se acerca acá lo suficiente, casi a 0. ¿Sí? Infinito es que infinito da cuenta que esto nunca se aproxima del todo, ¿sí? Y cuando llega a 1, esto, ¿sí?, se aproxima casi a 1, pero como es abierto, no llega nunca a 1. ¿Sí? ¿Está claro? Esto, cuando esto es 1, podríamos decir así, el toldito ya casi cubre todo, ¿sí? Pero nunca el abierto lo puede terminar de cubrir todo, ¿sí? Porque justamente la propiedad, porque es abierto, nunca contiene el último punto de la serie, ¿sí? Entonces el toldito, ¿se entiende? Como esos toldos que se corren, ¿sí? Esa es la metáfora que usa Vaperó. Entonces, podríamos decir así, estoy pensando acá los conjuntos, los abiertos de este espacio topológico, los estoy pensando como una función variable, ¿sí?, que puede oscilar entre 1 e infinito. ¿Está? ¿Cómo?
Sí, en el fondo esto se puede decir así, más fácil. Así lo escribí. N mayor que 1. Cualquier n mayor que 1. Si le pones el n más grande que se te ocurre, la familia, podríamos decir así, el conjunto que te arma, ¿sí? Es el que llega casi hasta acá. O sea, este es un toldito que se mueve hasta acá. ¿Sí? N tiene que ser mayor que 1 con principio, porque 1 dividido 0 te da infinito y no da. No, entre 1 e infinito. N mayor que 1 y menor que infinito sería. Pero bueno, se puede decir perfectamente mayor que 1 con n natural. ¿Estamos? ¿Sí? Esta lentitud es la vaselina que necesitas para que entre algo de esto. Insisto, salimos de la representación y estamos pensando abstractamente. Estoy tratando de plantearles algo abstracto. ¿Para qué? ¿Qué significa? No significa nada. Esto significa, en tal caso esto es ni más ni menos que esto. O sea, sí, algo estoy queriendo decir. Esto estoy hablando de un conjunto de elementos, ¿sí? Un conjunto de elementos variables que se puede pensar así, ¿sí? Este sería un abierto posible, una manera de pensar los abiertos de este espacio topológico, ¿sí? ¿Sí? En el ejemplo, que sería como el ejemplo más simple para pensar, fíjense que con un abierto no se recubre todo el espacio topológico. O sea, el toldito te entra agua, ¿no? Te entra siempre agua, porque acuérdense que el límite, suponiendo que esto sea infinito, nunca va a llegar, ¿sí?, a ser... en realidad, por suerte nadie pescó el error, pero lo estoy escribiendo recontra mal. Esto es así. Esto es así. Este toldito, así como lo planteo, disculpen. Martín, es al revés. ya taché 2 veces. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Pongo la coma de borde. Es al revés. No, es al revés. Les pido disculpas. Es exactamente al revés. Estoy hablando de este toldito, ¿sí?, que va entre 1, ¿sí?, y 1 sobre n. Claro, porque infinito tiende a 0 este límite. Estoy hablando de este. Es lo mismo pero al revés, ¿sí? Estoy hablando de esto. Es un toldito que llega mientras más crece n, que va, dijimos que n mayor que 1, mientras más crece n, este toldito cubre, ¿sí?, este conjunto, ¿sí?, cubre, ¿sí?, el espacio de referencia 0 y 1, pero no termina nunca, ¿sí?, de recubrirlo plenamente, ¿sí?, un solo elemento. Pero, porque así es la matemática, yo digo, puedo tomar otro elemento, voy a armar un recubrimiento con otro elemento, ¿sí? Yo si puedo tomar, por definición, podemos decir así, yo no me tengo por qué circunscribir a una sola familia. Yo estoy hablando de cómo los cerrados, cómo los abiertos pueden cubrir o no cubrir, ¿sí?, un espacio de referencia determinado y acotado. Tengo un abierto y un abierto solo no me lo recubre, pero no me importa eso, porque yo lo que quiero es, yo puedo contar con otro abierto que arbitrariamente defino, este abierto lo defino, ¿sí?, y es el otro ejemplo que se usa en el ejemplo, lo defino como un conjunto variable que va entre 0 y, bueno, voy a usar el término que usa ahí, que sigma es una variable como n, ¿sí?, y que este abierto, ¿sí?, va, acá sí se diría, este es mayor que 0 y menor que 1, ¿sí?, menor que 1 porque es abierto. Fíjense, este es el toldito este, ¿sí? Entonces tengo, ¿sí?, porque mi piace, porque así es la matemática, defino
defino para este espacio topológico de referencia, defino dos conjuntos abiertos, ¿sí? Y los defino así, ¿sí? Porque sí, digo, después esto mismo lo vamos a aplicar en términos de cerrados, que cerrados serían conjuntos que tienen que, digamos, que cuentan con el elemento límite, pero no importa, digamos, serían las dos maneras que usan en el ejemplo de pensar la compacidad de un espacio topológico, ¿sí? Cuento con al menos dos. Uno no lo recubre, pero no tengo por qué hablar de una sola familia de elementos para pensar compacidad. Puedo al menos dos, pero también podría ser tres, ¿sí? Podría incluso acá pensar otro abierto, como que va entre un medio, ¿sí? Y vamos a hacerlo mejor, entre un tercio y un medio, y por decirlo, por tomar un conjunto, ¿sí? Abierto que puedo poner acá, un toldito más que puedo ir agregando. Puedo tomar los que quiera, puedo tomar infinitos tolditos, ¿sí? Podríamos decir así, lo mínimo que puedo tomar para recubrir todo el espacio es al menos 2, pero podría tomar todos los que quiera. Pero lo mínimo que puedo tomar es al menos 2, ¿sí? De abierto. Entonces el espacio... Pregunten, por favor, pregunten, porque eso da dimensión de cuán al carajo me fui. No entiendo bien lo de recubrir el espacio, porque puede tomar varios conjuntos o infinidad de conjuntos. Sí, puedo tomar infinitos conjuntos. Sí. O sea, Entonces, ¿qué es recubrir el espacio? recubrir el espacio es que, vamos a donde quería llegar, ¿sí? Que si el espacio es compacto, y es así de simple, yo sé que con un número finito de subconjuntos yo lo cubro totalmente, ¿sí? Si se trata de abiertos, con un número con un número, yo puedo decir así, yo puedo definir sobre un espacio topológico infinitos espacios abiertos, ¿sí? Diré que el espacio es compacto si yo encuentro que hay un número finito, o sea que puedo, en este caso, al menos con dos familias de subconjuntos, cubrir todo el espacio. ¿Cómo demuestro que estos dos conjuntos así definidos cubren el espacio? Y muy simple, ¿sí? Cuando sigma, que es esta letra, ¿sí? Que es un número que va entre 0 y 1, ¿sí? Es mayor que 1 sobre n, cuando llego a ese punto, cuando el toldito digamos, por decirlo así, se aproxima y se hace mayor que el toldito que viene acá, yo digo, ahí no me cae agua. Ahí yo lo recubrí el espacio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso es posible? Por supuesto que es posible. Basta que, en este caso, basta que sigma sea mayor que 1 sobre n, ¿no? Te lo dibujo, ¿sí? Basta que sigma sea mayor sobre 1 sobre n, sí. ¿Cuántos recubrimientos puede haber de un espacio? Infinitos. O sea, yo puedo armar infinitos subconjuntos que lo recubran totalmente. Puedo armar infinitos. Una manera de pensarlo en dos dimensiones, y también con la metáfora lo interesante del toldo es que se puede representar esto como si me pasa agua o no. Lo que yo quiero decir es que yo puedo en un espacio de referencia, en un espacio topológico, ¿sí? Puedo hablar de recubrimiento cuando yo encuentro subconjuntos, cuando yo tomo X cantidad de subconjuntos que lo recubren totalmente. Una manera de pensarlo en dos dimensiones son paraguas, ¿sí? ¿Cómo yo puedo recubrir una superficie? Abriendo paraguas. Piensen que el paraguas es esto, ¿sí? Bueno, ¿Pero por qué mínimo de dos conjuntos? ¿Qué pasaría si fuera un conjunto? Como es abierto, en principio eso no es pertinente porque yo lo que estoy tratando de pensar, yo no me importa porque ahí en ese sentido un conjunto solo, ¿sí? Como es abierto, no puede dar
por el hecho mismo de ser abierto, no puede recubrir nunca el espacio. Pero no me importa que sea uno. Yo digo, los infinitos, piensen como, vuelvo a la metáfora de los paraguas, ¿no? Yo quiero cubrir esta superficie, ¿sí? Que no caiga agua, que supongan que no tiene techo, y quiero recubrirla. Entonces, traigo infinitos paraguas. Si yo pongo infinitos paraguas acá, no va a caer nada. Y puedo armar infinitos. Digo, en el sentido de, acá por un problema del espacio tridimensional, no tenemos la dimensión de infinito que se armaba en la recta real. O sea, nos vamos a chocar en algún momento. Pero supongamos que estamos en una recta real y usamos la metáfora de los toldos, ¿sí? ¿Sí? Yo puedo plantear infinitos subconjuntos que van a recubrir el espacio. Y hasta ahí no hay problema, porque es una obviedad, ¿sí? Si vos tenés infinitos conjuntos abiertos en un espacio cerrado, siempre vas a poder encontrar, ¿sí? Siempre lo vas a cubrir. El problema no pasa por ahí, o mejor dicho, la propiedad de compacidad no pasa por ahí. La propiedad de compacidad, entendida en términos de abiertos, quiere decir que si el espacio es compacto, yo sé, ¿sí? Que con un número finito, ¿sí? De conjuntos, de subconjuntos abiertos, lo cubro. Es así de simple y a su vez difícil de pensar abstractamente, pero a lo que voy es, si un espacio topológico es compacto, sí y solo sí, ¿sí? Yo encuentro un número, sé que puedo encontrar un número finito, ¿sí? De conjuntos abiertos que lo recubren plenamente. ¿Sí? Compacto. Digo que es compacto, ¿sí? Si puedo probar que con un número finito de subconjuntos abiertos yo lo cubro plenamente. ¿Sí? En este caso sería el menos 2. Yo sé que con 2 sería el menos 2. Acá, insisto, podríamos hacer infinitos subconjuntos abiertos acá adentro. Y que vos me digas, y obvio que lo van a cubrir. En términos de este es el ejemplo más simple, y tomo este porque está en el anexo, para que se entienda el anexo, pero yo podría tomar este abierto, este abierto, este abierto, este abierto, este abierto, este abierto, y terminando con el abierto. No quiere decir abierto en los dos extremos, quiere decir que al menos uno sea abierto, ¿sí? Y puedes decir, sí, lo cubrís, sí, y yo digo, el espacio es compacto si yo te los puedo contar. El espacio es compacto si yo puedo contar, ¿sí? Los finitos que lo recubren, ¿sí? Así de simple. Así de simple. ¿Y ahora? Bueno. En términos de cerrados, Ahí viene la otra. Son menos 10. Está bueno, tiene un continuará. ¿Se la bancan? ¿Viene alguien la próxima si lo seguimos? Porque si interesa el tema, digo. Porque el término de cerrados es otra cuestión. Pero no sé. Bueno, lo presento, en tal caso le damos si les parece, le damos una segunda vuelta. O sea, preferís tomar ahora, desarrollarlo y en todo caso retomar. Pero queda tiempo. Bueno, entonces vamos a terminar en términos de abiertos. Pero se entiende la idea, ¿no? Yo defino la compacidad de un espacio topológico con dos tipos de elementos, los dos únicos posibles. Porque no tengo más que elementos o cerrados o abiertos. Y podríamos decir así, y en algún sentido complementarios. ¿Sí? Complementarios, porque quiero decir el complementario, ¿sí? de este abierto es un cerrado, en el sentido de la parte que le falta para completarlo, y es necesariamente un cerrado, porque como este es abierto, si yo quiero el elemento complemento de este, tiene que ser un cerrado, porque tiene que incluir el punto que este no incluye, si no, no es complementario en el sentido de lo distinto de lo otro. Sí, pero finitizar porque es abierto, pero también el complemento de un cerrado puede ser un abierto. Ahora vamos a eso. Pero lo que no está bien escrito en la página 5, lo que tiene es que el conjunto G, esto para que lo vayan viendo, si les interesa, el conjunto G, ¿sí? hay que escribirlo así. Es como la relación que hay. O sea, está escrito así. El conjunto G
es el conjunto de los abiertos que van entre 0 y epsilon. Epsilon falta en la fórmula, no está, eso es lo que le falta, ¿sí? Con los elementos que van entre 1 sobre n, ¿sí? Fíjense que está escrito así, y 1. Y 1. ¿Cuándo? O sea, mejor dicho, ¿dónde? Esta es la fórmula. ¿Dónde epsilon es mayor que 0 y n pertenece a los números naturales, quiero decir, te dice que n va de 1 en 1, ¿sí? Y es mayor que 1, n es mayor que 1. Fíjense que esta fórmula, que está en la página 5, donde insisto, falta epsilon para entenderla, me está definiendo algo así como el sistema de tolditos, ¿sí? Las subfamilias, ¿sí? Una manera de presentar como esto es esto es un conjunto. G es un conjunto que tiene dos elementos, ¿sí? Este elemento y este elemento, el toldito, que se mueven de esta manera. Son elementos variables, tolditos, pero son elementos, como presentados como función. ¿Sí? Entonces, yo digo, así defino los abiertos de este espacio de referencia. ¿Sí? En esta definición, yo puedo, acá defino los abiertos que voy a tomar para dar cuenta de este espacio de referencia. ¿Sí? El sistema mínimo de abiertos, que en este caso son 2, porque dijimos que con un abierto solo no se cubre todo el espacio. ¿Sí? Como esto es variable, piensen que esto se abre y se cierra. Digo, tomo la fórmula mínima, que son al menos 2, lo que habíamos dicho al principio. ¿Sí? 2 tolditos que se abren y se cierran. ¿Por qué? Porque es matemático, por fórmula. Fíjense ahí cómo hay que pensarlo en términos abstractos o en términos de lógica. Yo digo que el espacio es compacto, ¿sí? Si puedo demostrar que con un número finito de abiertos yo cubro todo el espacio. El ejemplo del paraguas, yo decía, bueno, si yo pongo infinitos paraguas acá, sé que obviamente no va a pasar una gota, pero si tengo que dar cuenta de este espacio, ¿sí? Compacto, yo podría decir así, sé que con un número finito de paraguas cubrimos todo. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Con un número, sé que puedo contar un número, vos me decís, bueno, ¿cuántos paraguas necesito? Te lo puedo decir para cubrir. Eso quiere decir, en la metáfora de los paraguas es un espacio bidimensional, ¿sí? Piénsenlo como una superficie, ¿sí? Donde voy abriendo paragüitas. Yo puedo poner infinitos paragüitas acá. ¿Eso por qué? Porque sí, no importa. Tomo infinitos elementos, como el conjunto tiene infinitos elementos, puedo tomar infinitos subconjuntos. Eso por definición. Ok. Para dar cuenta de compacidad, lo que yo quiero decir, sé que si el espacio es compacto, encuentro un número finito, ¿sí? De subconjuntos que me cubren todo el espacio. Entonces, fíjense que de nuevo estamos en la relación entre finito e infinito. O sea, un espacio de infinitos elementos puede ser recubierto, ¿sí? Con subconjuntos de, a su vez, infinitos elementos, pero que pueden ser contados esos subconjuntos de infinitos elementos para dar cuenta del recubrimiento de todo el espacio. ¿Sí? Bueno, por las caras y por la hora tenemos que terminar. Para la próxima, porque si yo, digamos, para no tener que arrancar todo de cero y demás, doy esto por ya revisado. Les sugiero que lo revisen. Recuerden que en la fórmula G, que es la de la página 5, falta sigma. En 0 sigma. Falta ese dato. Bueno, a la luz de lo que intenté presentar hoy, articular hoy, traten de dar una lectura, porque si no la próxima no se va a entender nada.